vamos a comenzar a estudiar un tema que se llama los atributos de Dios. Cuando uno va a la iglesia, uno va a encontrarse ¿con quién? Dígame usted, con Dios. Puede usted estar aquí y estar su mente muy lejos de las cosas del Señor. A mí me fascina que cuando Jesús se reunió con sus discípulos, una de las cosas que yo puedo ver en la Biblia, que eran 12, y más Jesús eran 13, y 12 estaban disfrutando, o sea, los 11 discípulos más Jesús, pero menos uno, y el ambiente era espectacular, la cena era increíble, pero lamentablemente había uno que estaba en cualquiera. Cuando uno decide ir a la iglesia, uno decide ir porque uno está decidiendo buscar y conocer a quién, a Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Entonces, durante estas 3 semanas, todos los domingos, por 3 domingos, vamos a estudiar los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Vamos a estudiarlo de una forma, espero que sea comprensible. La verdad es que a mí me gusta el hecho de conocer que la palabra del Señor contiene un mensaje para usted y para mí, para poder aplicarlo en cada necesidad. Usted va a decir, pero ¿de qué me sirven mucho los atributos de Dios? Bueno, muchísimo. Porque cuando usted conoce a Dios, sabe cómo Él actúa en nuestras vidas. En nuestras pruebas, por ejemplo, en nuestras necesidades, aún en los procesos disciplinarios que Dios coloca en nuestra vida, sirve conocer cómo actúa el Dios Todopoderoso. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que comprender con respecto a los atributos de Dios es que Dios es un Dios eterno. Los atributos son la perfección divina propia de Dios que le distingue y afirma que Él es Dios, revelado en la Escritura y capaz de ser manifestado en sus criaturas. Eso quiere decir que cuando uno habla de un Dios que tiene atributos, estamos diciendo que es un Dios único en su carácter. Yo soy Javier Enrique Zúñiga Oyarzún, ¿cierto? Y como pastor de esta iglesia, yo tengo mi propio carácter. Usted va a ir a otra iglesia y otro pastor va a ser diferente. Hay pastores que no sonríen mucho, hay pastores que son, de pronto hablan muy lento, otros hablan muy rápido. Y usted dice, tal pastor es así, tal pastor es asá, y uno lo va distinguiendo. O el típico vecino, me tocó un vecino gritón, y todos tenemos ese vecino que de pronto no nos gusta mucho, que conduce muy rápido, que golpea las puertas, que le grita a los hijos, pero uno sabe que así es esa persona. Cuando uno entiende quién es ese Dios de atributos divinos, entonces uno comienza a enamorarse de Él. ¿Ama a Dios? ¿Por qué lo ama? ¿Sabe que yo me enamoré de Greta al principio, pero yo estoy convencido de que ese enamoramiento era un enamoramiento inconsciente? O sea, me gustaba más el envase que el contenido, ¿cierto? Y ningún hombre puede decir que eso no es así, porque uno, por más que dice que me enamoré de su carácter, no, porque recién después de 20 años de matrimonio estoy conociendo creo que el 10% de su carácter. Y cuando tengamos ya 65, yo digo, recién estoy conociendo y no me voy a arrepentir. Cuando uno va conociendo a la persona, uno va amando a la persona. Así funciona con nuestro Dios eterno. Amén. Entonces, entendiendo esto, que los atributos de Dios tienen que ver justamente con ese Dios todopoderoso que nosotros queremos conocer, nosotros vamos a hablar de 2 formas de atributos. Los primeros, los incomunicables. Diga incomunicable. ¿Qué significa esto? Son aquellos que solo los puede tener Dios. Hay atributos que son correspondientes a nuestro Dios. Hay unos atributos muy simples, por ejemplo, de entenderlos. Omnipresencia. Ese es un atributo incomunicable. ¿Por qué razón? Porque el único que puede estar en todo lugar, ¿quién es? Y ahí aprendemos algo muy importante, muy importante. ¿Ha escuchado cuando alguien dice, el diablo metió la cola? ¿Ha escuchado eso alguna vez o no? Que el diablo metió la cola. Ya, eso no es verdad, mi querido. Eso no es verdad. Porque si el diablo metió la cola, primero no tiene cola, eso es lo primero que tenemos que entender, le estamos dando al diablo un atributo de omnipresencia. Y a veces cuando vienen los ataques demoníacos a su vida, lo más probable es que son demonios. Pero el diablo, ¿en cuántos lugares puede estar? En uno solo. Porque el único que tiene el atributo de omnipresencia, ¿quién es? Es Dios. Es Dios, claro, el diablo maneja su sistema a perfección. Con los siglos, él ha aprendido a manejar su sistema demoníaco a perfección.
y tiene sus legiones sirviéndole a Él. Pero el diablo no está en todo lugar. El único que puede estar en todo lugar, ¿quién es? Nuestro Dios. Omnisciencia, o sea, que todo lo sabe. ¿Quién es el único que todo lo sabe? Es nuestro Dios. Entonces, estos atributos, que después los vamos a estudiar con más detalle, son atributos incomunicables. Solo los puede tener Dios, soberano. Ningún ser humano es soberano. Él gobierna sobre todo, es un atributo incomunicable. Pero están los atributos comunicables. ¿Y qué son los atributos comunicables? Son aquellos que también podemos llamar relativos, porque de algún modo Dios se los dio a sus criaturas. ¿Qué es un atributo comunicable? Por ejemplo, ¿Dios es amor? Sí. ¿Nosotros podemos amar? Sí. Entonces es un atributo comunicable. ¿Y por qué es importante? Porque usted no puede amar si no hubiese sido Dios quien nos dio la facultad de amar. Amén, mis queridos. Ahora, lo curioso de esto, que de estos atributos comunicables, por ejemplo, como la justicia es un atributo comunicable. ¿Dios es justo? Amén. ¿Podemos ser justos nosotros? La Biblia dice que había un hombre justo, varón perfecto, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llamaba? Job. Dios mismo lo llamó perfecto y justo. Eso quiere decir que los atributos comunicables son aquellos que tenemos nosotros los seres humanos. O sea, toda tu bondad, todo lo bueno de ti, ¿quién te lo entregó? Dios. No es instantáneo. Hoy se me ocurrió ayudar a la vecina. Es que la vecina se le metió el agua por el techo y yo voy y le ayudo a limpiar la casa. ¡Qué buena que soy! En ese momento tú tienes que pensar que recibiste un atributo comunicable, la bondad. Y la bondad, ¿quién te la entregó? Dios. O sea, todo lo bueno que nace de ti, que nace de mí, ¿vino de quién? Del Dios Todopoderoso. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? ¿Se entiende bien? Muy bien. Ahora, estos atributos incomunicables de Dios, que van a ser los primeros que vamos a estudiar, son muy interesantes. Y usted va a decir después que esto le va a servir para enfocar su vida cristiana. El primero que vamos a ver es la simplicidad. Simplicidad. Esto es muy importante, mis amados, porque la simplicidad es la perfección divina que hace que Dios sea absolutamente puro, sin composición. Puro, sin composición. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en el mundo las cosas no son puras. Dios es perfecto en su pureza, en su simplicidad. Ahora, aquí es muy importante comprender esto. ¿Dónde habita Dios? En el cielo. Dice la Biblia que el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies. Dios en su eternidad vive en un lugar llamado cielo. Cuando el ser humano muere, lo primero que pensamos es que haya ido ¿dónde? A la presencia del Señor. Si Dios es simple, o sea, su simplicidad, su pureza no está alterada, no está adulterada, ¿qué pasaría si un pecador no perdonado, no lavado por la sangre de Jesús, entrase al cielo? ¿Qué contaminaría? No solamente contaminaría el cielo, contaminaría a Dios, porque la Biblia dice que la gloria de Dios ilumina ese lugar. Ese lugar es lo que es porque está la misma persona ¿de quién? De Dios. Ahora, un atributo de simplicidad nos enseña que Dios es puro en su ser. Uno es compuesto, por tanto indivisible. El ser humano está compuesto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Capítulo 5, versículo 23 de Tesalonicenses capítulo 1. Dice la Escritura, y el mismo Dios de paz, ¿cómo se le llama a Dios aquí? Dios de paz. Ya, vamos a ver si aprendimos. Ese Dios de paz, ¿es un atributo incomunicable o comunicable? Comunicable, porque los seres humanos también podemos tener paz, también podemos impartir paz. Y dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene. Amén, mis queridos. Cristo viene, amén.
Ahora, lo curioso de esto es que dice que nosotros tenemos alma, ¿qué más tenemos? Cuerpo, ¿y qué más tenemos? Espíritu. Ayer estábamos evangelizando y pasamos por una cuadra y había una pareja fumando. Entonces de pronto yo me acerco para predicarles, orar por ellos, y en medio de la conversación le digo, ¿tiene algún motivo de oración? Y me dice, sí, hay mucho ladrón, está muy mala la sociedad, pasan robando, ore por seguridad. Y cuando le digo, hoy qué interesante, vamos a orar por seguridad, la esposa de él dice, sí, pero todo eso sucede porque Cristo ya viene. Y ahí me dejó ahí, con la cajetilla de cigarrillo en la mano, con el cigarrillo acá, el otro cigarrillo por acá. Y le digo, ustedes son creyentes apartados. Sí, me dice. Nosotros estamos mal y sabemos que estamos mal. Y me llamó la atención, porque dice que ¿qué tiene que ser guardado irreprensible? El cuerpo, el alma y el espíritu. Para que usted esté bien, tiene que estar en armonía el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Pero en armonía con quién? Con Dios. No me diga a mí que esta forma de ver la simplicidad de Dios no afecta al ser humano de una forma directa. Porque cuando usted empieza a desordenar su vida, cuando comienzo a hacer de mi vida cosas no correctas, no es que desordeno primero el cuerpo. El cuerpo recibe los efectos de un desorden primero espiritual, donde no hay relación con Dios, de un desorden en el alma, donde mis emociones están trastocadas. Y el cuerpo recibe ¿qué? La consecuencia. Empiezas a andar enojado, empiezas de pronto a engordar demasiado, empiezas a verte demacrado, no duermes de noche. ¿Qué está pasando? Es ahí donde yo veo en la Escritura que es muy importante entender la armonía del cuerpo, del alma y del espíritu. Y según el pasaje, ¿hasta cuándo? Dice, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es interesante esto porque nosotros somos así, pero Dios no es así. Mira lo que dice Juan, capítulo 4, versículo 24. Tome su Biblia y vaya conmigo a Juan, capítulo 4, versículo 24. Dice la Escritura, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí en este relato vemos un relato de una mujer samaritana. Y había una discusión donde se tenía que adorar. Unos decían en este monte, otros decían en este monte, y nadie se ponía de acuerdo dónde era el lugar para adorar. Y Dios le dice a la mujer, va a llegar el día donde Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Y dice el pasaje, porque Dios es espíritu. Dios no es tripartito como nosotros. Dios no es cuerpo, alma y espíritu. Dios es espíritu y tomó forma humana cuando vino Cristo a la tierra, un cuerpo, pero dice Filipenses en forma de hombre. Porque esto es muy importante, mis queridos, y aquí me va a entender. ¿A cuánto les gusta alabar a Dios? Levante su mano. ¿Le gusta alabar a Dios? En la cocina, en la ducha, donde usted quiera cantarle a su Dios Todopoderoso, ¿cierto? Nos gusta cantarle a Dios, nos gusta. Cuando usted le canta a Dios, ¿usted qué canción le canta? Es la gran pregunta. Imaginen yo cantándole a Dios que levante la mano, que no sufrió por amor. ¿Eso le va a cantar usted a Dios? Si tú me hubieses dicho siempre la verdad. ¿Sabe que cuando uno decide cantarle a Dios, qué le canta? Alabanzas. Lo que Él es y lo que Él hace. Adoración es cantarle a Dios por quien es Él. Él es perfecto, Él es amor, Él es eterno. Y alabanza es cantarle a Dios por lo que Él hace. Creó los cielos, creó la tierra, nos dio vida eterna, me ayuda en mis necesidades. Pero le hago la pregunta y con todo el corazón, si alguien está mal en su espíritu, ¿puede alabar a Dios? No. Ahora, ¿puede cantar? Sí. Pero alabar a Dios, dice el texto, que es un tema de interferencia, no se asuste. Dice el texto que es necesario que el que le adore
lo haga ¿de dónde? Del Espíritu. Eso quiere decir que solamente el que es nacido como hijo de Dios puede adorar a ese Dios que en su simplicidad es una esencia. ¿Cuál es su esencia? Espíritu. Cuando usted muera, todos vamos a morir si Cristo no viene, pero vamos a morir. Yo espero morir de dos formas muy simples, ¿ya? De un ataque cardíaco que me fulmine de una y que ya no sufra, o de pronto de un accidente aéreo, eso sería genial, ¿cierto? Porque uno dura 5 segundos. Yo no quiero morir de un cáncer que me dure 15 años. Y yo creo que usted no quiere eso tampoco. Pero cuando usted muera, ¿dónde queda su cuerpo? En la tierra. Usted no se lleva nada de este mundo. Su alma va a la presencia del Señor si es creyente. Y recién ahí usted va a entender y vamos a entender la magnitud que significa adorar a Dios en espíritu. Esto tiene que ver con quién es Dios. Por esa razón, dicen los estudiosos, que los creyentes adoran a Dios de una forma profunda cuando están viviendo pruebas. Ese es el momento donde la alabanza toma su máxima expresión. ¿O no, mis queridos? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que usted está súper afligido? ¿Y por qué? Porque la alabanza se transforma en tu oración. Y como se transforma en tu oración, ese atributo divino de simplicidad que Él ¿es qué? Es espíritu, tú te conectas a Él. Y solamente ahí tú puedes decir, es real esto. Es totalmente real. Ahora, si Dios es espíritu, y estos atributos de Dios, siguen avanzando en la pantalla, por favor. Este atributo no contradice la doctrina de la Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. ¿Por qué? Porque la simplicidad tiene que ver con la esencia. Dios es Espíritu y la Trinidad tiene que ver con su subsistencia. Eso quiere decir que Dios en la eternidad ha subsistido como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y aquí aprendemos algo maravilloso. Si usted lee Génesis capítulo 1, y concéntrese porque esto va a ser bueno para nosotros. Usted va a leer que la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, cuando Dios creó al hombre, estaba ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Trinidad. Claro, Dios es Espíritu, pero en su subsistencia son ¿cuántas personas? 3 personas. Cuando Dios crea al hombre, Dios creó al perro con la perra, al gato con la gata, y al hombre lo creó ¿con qué? No lo creó con la mujer, lo creó solito. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté. Y ahí hay una enseñanza de ese Dios simple o en su simplicidad. Porque si Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces la soledad no es de Dios. Le pregunto, ¿Dios ha estado alguna vez solo? Nunca. Porque en la eternidad Él cohabitó siempre entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces concluimos que la soledad es el resultado del pecado. No es bueno. Nos necesitamos, porque Dios mismo en su esencia nunca estuvo solo. ¿Puede decir amén a eso? Así que usted no me diga que no me necesita, pero vuelvo al principio, a este atributo divino. Usted no va a necesitarme a mí, o mejor dicho, va a sentir que le estorbo si usted en su espíritu no está conectado ¿con quién? Con el Dios Espíritu. Termino este punto de una forma muy simple. ¿Cuántos han viajado a algún lugar de Chile que no sea Santiago o fuera de Chile? Levante su mano. Cualquier parte que fuera de Santiago, ya. A mí me ha pasado que llego a un lugar donde hay creyentes que nunca he visto en mi vida. Nunca. De hecho, estuve en un lugar en la frontera del Perú, pasando Tumbes, y en ese lugar perdí el bus, y era tarde de noche. Y lo que hice fue ir a una iglesia. No tenía dinero para un hotel, así que dije, en la iglesia me darán hospedaje. Llego al templo, no sé qué hora era, la cosa que había culto esa noche, y había un abuelito sentado al medio de la iglesia. Yo entré, le dije, mire, mi nombre es Javier Zúñiga, soy pastor, trabajo en la ciudad de Guayaquil, perdí mi bus, no tengo dinero, ¿me podría dar hospedaje aquí en la iglesia? Yo me he osado, ¿qué voy a dormir en la calle? Ni modo.
me dijo, pastor, bienvenido, gusto tenerlo acá, Dios lo mandó. Y dije, ¿cómo Dios lo mandó? Le digo, sí, vamos a comenzar el culto y no sé por qué siento que usted tiene que predicar. Amén, dije yo. Entonces comenzó el culto, se llenó la iglesia, el pastor presentó al predicador invitado, que era un tipo que venía a pedir hospedaje. Termino de predicar, me llevaron a comer a un restaurante de primera, me mandaron a un hotel de primera, me dieron una ofrenda especial y pagaron mi pasaje de bus. Y cuando estaba subiéndome al bus, los hermanos todos, pastor, lo queremos mucho. Y yo me fui en el bus pensando, si no me conocen, ¿pero quién nos conectó? El Dios Espíritu. Por eso cuando la Biblia dice es necesario, esa palabra necesario habla de armonía. ¿Por qué es importante entonces este atributo de simplicidad que solamente le pertenece a Dios? Porque al nosotros comprender que Él es Espíritu, nosotros en nuestro espíritu nos conectamos a ese Dios todopoderoso y vamos a poder tener armonía ¿con quiénes? Con los creyentes. Por esa razón uno tiene amigos en Cristo en muchos lugares, porque nos une la palabra, porque nos une la oración. Te pregunto, ¿estás aquí? ¿Conectado en ese Dios Espíritu? Es ahí donde yo me gozo. Siento que esto es profundo, mis queridos. Amén. Este atributo llamado unicidad es sumamente importante. Es la perfección divina que expresa la unidad de Dios. Es tan importante porque Dios es uno. ¿Cuántos dioses tenemos nosotros? Uno, claro, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Y claro, no es que Dios se puso la máscara de Jehová en el Antiguo Testamento, la máscara de Jesús en el Nuevo Testamento y la máscara del Espíritu ahora. No. Es un Dios, pero tres personas a la vez. Se lo voy a explicar en algún momento. Yo creo que cuando lleguemos allá arriba, yo le voy a decir, bueno, ahora se lo explico cuando el Señor mismo me quiera revelar, porque no lo entiendo. Ni usted lo va a entender. No todos los caminos conducen a Dios. La frase, no importa cómo usted crea en Dios, da lo mismo. No da lo mismo. Yo estoy casado con Greta. ¿Se imagina que mañana llega un hombre a la casa, más alto que yo, más guapo que yo, de ojos verdes, fortachón, y le dice, hola, soy Javier Enrique Zúñiga Oyarzún, soy tu esposo? Y Greta diga, da lo mismo. No da lo mismo. No da lo mismo porque primero ese hombre jamás va a ser quien soy yo, si es un papichurri único. Pero a veces hemos tomado a Dios en este atributo de su unicidad y hemos pisoteado quién es Él. Por eso cuando alguien se inclina frente a una imagen y dice, lo importante es que estoy adorando a Dios, da lo mismo. Y Dios dice, hey, yo no soy eso. ¿Por qué me están a mí colocando donde no estoy? Llamándome como yo no soy. Y eso, mis queridos, es terrible. Yo pienso en esto. Cuando yo era católico, cuando niño, la gente oraba, si no me equivoco así, Santa María, ¿madre de quién? Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Así era, ¿cierto? Pero decían, Santa María, ¿madre de quién? Y te imaginas a Dios mirando desde el cielo diciendo, ¿y cuándo nací? Claro, porque si es madre de Dios, significa que Dios nació. ¿Y que la eterna quién es? María. Esta unicidad es muy importante. Mira lo que dice Deuteronomio 6:4. Dice la palabra del Señor, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, si usted lee bien el versículo 4, le va a llamar mucho la atención que después de decir eso, el versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas, ¿qué dice? Tus fuerzas. Pero antes de decirnos, amarás a tu Dios, nos dice, tienes que identificar quién es. Es uno. No es el mismo Alá, no es Mahoma, no es Buda,
no es Krishna. No es cualquier deidad que colocan una imagen por ahí. ¿Sabes quién es? Entonces ese Dios maravilloso, único, nos dejó un libro de Génesis y Apocalipsis para identificar quién es Él. Para que cuando alguien le hable a usted de Dios, usted diga, no, ese no es Dios. No, es que mi querido, mira, nosotros los mormones creemos que nuestro Dios exige que si usted se está muriendo en el hospital, no done la sangre. Porque eso pide Dios. No, mis queridos, yo conozco a ese Dios único y no es así mi Dios. No, es que nuestro Dios pide de usted que usted haga sacrificios. No, nuestro Dios no pide sacrificios. Dios pide obediencia. Amén. Entonces cuando decido conocer a ese Dios, recién ahí puedo amarlo. Porque no podemos amar a quien no conocemos. Carlos, ¿qué te gusta de tu esposa? Ya, muy bien. Interna. Pero solamente pudiste conocerla después del tiempo. Igual que yo, ¿cierto? ¿Quieres que te la cambien? ¿No? ¿Y tú quieres que te lo cambien? ¿Se da cuenta? ¿Amas a tus hijos? ¿Sí? ¿Qué te gusta de tu hija? Si quieres mañana te la cambiamos. Por una que lave ropa, una que planche, una... ¿Ah? Te traemos una incluso que venda y riegue pasto. ¿Por qué no quieres cambiarla? Porque la conoces, es tu hija. ¿No le parece que hemos ofendido a Dios? O sea, Dios dijo, ¿cuántos dioses soy? Uno. Y soy clarito, o sea, mis reglas como yo soy son claras. Pero hemos creado un Dios a nuestra manera, no el Dios de la Biblia. Permítame leerle unos textos más y terminamos. ¿Le parece bien? Mire lo que dice la Escritura en Isaías 44:6. En Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel. ¿Cómo se llama Dios? Rey. ¿Quién es el rey de tu vida? Justin Bieber. ¿Quién es el rey de tu vida? Me asombra que usted ve videos de Venezuela y el gobierno venezolano, antes de comenzar la sesión, dice, en el nombre de Hugo Chávez, amén. En el nombre de Hugo Chávez, amén. ¿Quién fue Hugo Chávez? El presidente que murió de cáncer, el que maldijo a Israel y le dio un cáncer. Aquí el texto dice, a ver, momento, yo les quiero decir algo, yo soy el rey. Así que en esa unicidad, Dios se autollama porque es Él, ¿el rey de qué? De todo. De la creación, ¿está de acuerdo? Del universo, de la tierra, de los gobernantes. Es el rey de reyes. Aquí puede haber un gobernante que tenga todo el poderío como el gobierno norteamericano, pero sobre ese gobierno hay un rey supremo. Es el rey que yo conozco y creo en Él. Y dice el texto, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. ¿Cómo se llama este Dios único? Redentor. ¿Ha escuchado esta frase? Me gané un pedacito de cielo. Señores, ese no es el Dios que yo conozco. Porque el Dios que yo conozco dice que Él es el Redentor, que Él perdona, que Él salva. Yo no hago nada, Él lo hace todo. Solo pide que tome una decisión. ¿Cuál? Creerle a Él. Porque la salvación viene de Él. Y dice el texto, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Escuche con atención. El texto dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Alfa y Omega. Tal como dijo Jesús en Apocalipsis capítulo 1. Nosotros invitamos gente cada semana a la iglesia. Y la gente me dice, yo creo en Dios. Y cuando le decimos, venga el domingo, tengo muchos compromisos. ¿Es el primero en su vida? ¿Es el postrero en su vida? ¿Se da cuenta que si uno empieza a conocer la unicidad de Dios, a ese Dios único, pareciera que no conocemos a ese Dios único? Y me llama la atención porque lo digo con base en mi propia vida. Cuando Dios ha movido mi vida, no me ha gustado.
para nada. Me cambió el juego del ajedrez y no me gusta. Pero como sé que Él es Dios soberano y que nada sucede en mi vida si no es por su voluntad, y que todos mis cabellos están contados, pocos porque ya estoy medio pelado, pero están contados, y que ni una hoja de un árbol cae si no es por su voluntad, si no lo conociese, diría: Dios se está equivocando. Pero como veo a ese Dios en la Biblia, que es el primero y es el último, el postrero, nadie y nada está fuera de Él, tengo la seguridad que lo que en mi vida está ocurriendo tiene un propósito, porque estoy conociéndole. Y si no le conozco, ya me va a entender. Cuando usted se enferma, ¿ora? ¿Por qué ora? ¿Por qué ora? Por salud. ¿Y a quién le ora? ¿Al santito de la devoción? ¿O al Dios que sana? Porque uno de los nombres de nuestro Dios es Jehová Rafa, que quiere decir Dios es nuestro sanador. Cuando a usted le falta dinero y no tiene comida, ¿a quién le pide? Porque uno de sus nombres es Jehová Jireh. Mientras más conozco a ese Dios único, más me enamoro de Él. Nos falta conocerle. Nos falta conocerle. Quiero que tome su Biblia, se ponga en pie y vaya conmigo al libro de Primera de Timoteo. Capítulo 6. Versículo 13. Dice así la Biblia: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. ¿Quién da vida a todas las cosas? Dios. Ay, mamá, me quedé embarazada, soltera. Sí, el pecado fue la fornicación, pero el hijo es una bendición. Amén. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula y reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, y que dice: y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único, ¿cuántos son? Único, que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Quién es el único que venció la inmortalidad, la mortalidad? ¿Se acuerda cuando Jesús le leyó a los fariseos y les dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros, hablando de la profecía del advenimiento del Mesías? Cuando Jesús murió en la cruz, si Él no resucitaba, era un mentiroso. Pero ese único que da vida a todas las cosas es el único que merece que nosotros lo conozcamos. Así que le lanzo el desafío: ¿por qué no comenzamos a conocer a Dios como corresponde? Conózcalo, aprenda de Él, sepa por qué es así Él, porque cuando vengan pruebas y momentos difíciles en nuestra vida, vamos a decir: confío, descanso, porque mi Dios único sabe lo que hace. Amén.